Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bendiciones para todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Para aquellos que estamos en Public Holiday, que sea un día de compartir con nuestras familias, de orar por nuestro estado y sobre todo permitir que el Señor nos lleve a tener un día de reposo en su presencia. El día de hoy seguimos estudiando 1 Corintios y hoy llegamos al capítulo número 10. Y este capítulo número 10 vamos a estar viendo algunas lecciones de idolatría de Israel. Y acá vamos a ver muchos de los versículos que tal vez conocemos o son más famosos entre nosotros. Pero yo hoy quiero que estudiemos un poco este capítulo 10 que nos da, más allá de la idolatría, nos da un poco de lo que era Pablo intentando que estos corintios vieran de que aunque eran elegidos por Dios, de que habían sido comprados por su sangre, que habían sido nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, ellos aún tenían circunstancias difíciles y aún no podían negar de que tenían una lucha la cual tenían que llevar cada día, y que en cierta manera esta lucha es la que ellos estaban perdiendo al permitir que prácticas inmorales, permitir que divisiones, permitir que contiendas y aún en este contexto más específico permitir que idolatrías les alejaran del proceso o del fundamento que es Cristo Jesús. Entonces hoy quiero que veamos los primeros versículos. Nos habla de Pablo recordando todo lo que fue el pueblo israelita, todo este pueblo que vieron muchas veces la mano prodigiosa del Señor, maravillosa, milagrosa sobre la vida de este pueblo israelita, pero vemos también cómo este pueblo israelita muchas veces fue desagradecido, cómo olvidó y cómo fue muy amplio al levantar ídolos de una manera muy fácil y de esta manera olvidar al Señor. Pero acá lo que más quiero hacer énfasis en el día de hoy es que Pablo llama todas estas cosas un ejemplo para no repetir los mismos pecados. Y esto es lo que vamos a ver desde el versículo número 9. Dice la palabra de Dios: tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Aquí son dos de las problemáticas que ellos tuvieron. En los versículos anteriores se mencionan algunas otras, y acá entra en el versículo 11 la primera reflexión que hace Pablo. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y acá Pablo estaba hablando a una iglesia que había visto a través de los relatos bíblicos cómo el pueblo israelita había fallado y había permitido que cosas ajenas a la palabra de Dios habían permeado en el evangelio, en la iglesia, en la santidad, y estaba llevando a que las personas se alejaran de Cristo o vivieran una experiencia o un llamado a un Dios completamente alejado del concepto de la Biblia. Entonces, en ese sentido, dice que cada cosa que fue escrita fue para ejemplo de ellos. Y si esto lo decía un pueblo de Corintio que estaba tan limitado en el poder acceder, estudiar y meditar en la palabra, en la accesibilidad que tal vez hoy usted y yo tenemos de tener en nuestros celulares, en accesar en cualquier momento en diferentes versiones, pues como más es para nosotros hoy un ejemplo la palabra de Dios, tanto lo que encontramos en el Antiguo Testamento, principalmente con el pueblo israelita, pero ya en el Nuevo Testamento, en cada una de estas cartas paulinas, en cada uno de los evangelios, en cada una de estos libros que nos enseñan un poco más de Jesús. Cada estas cosas, cada error que han cometido estas personas que han buscado a Dios, para nosotros debe ser un ejemplo para no volver a cometer las mismas cosas. Deben de ser
una advertencia para nosotros que estamos viviendo cada día con el temor de que algún día Dios volverá o nos volveremos a encontrar con Él conforme a su propósito. Pero luego acá Pablo hace una advertencia muy directa. El versículo 12 nos dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y esta es una verdad, un principio espiritual. Cada vez que nosotros nos sentimos muy firmes, que estamos en comodidad, que creemos que ya todo está bien, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces nos alejamos del Señor sin querer. Tal vez nos confiamos de nuestra propia autosuficiencia, ya no vemos, no suplicamos, no nos humillamos de la misma manera cuando estábamos en necesidad, porque tal vez olvidamos muy fácilmente que Dios es quien ha suplido y ha respondido a nuestras oraciones. Entonces, siempre es muy importante entender y reconocer de que a pesar de que no estemos en tribulaciones, circunstancias difíciles, en pruebas, siempre debemos vivir humillados ante Dios, reconociendo que no hay nada en este mundo que realmente nos lleve a vivir en la plenitud como lo hace la plenitud de Cristo, su persona y toda su vida. Entonces, el siguiente versículo nos habla también en sentido de lo que vamos a enfrentar en esta vida. Y nos habla más directamente conforme a las tentaciones. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esto es algo muy importante, porque la primera oración que coloca Pablo es que si usted está firme, tenga cuidado de no caer. Pero esto va directamente relacionado con las tentaciones que nosotros podemos vivir en el día a día. Y estas tentaciones, cuando nosotros no estamos alerta, son más fáciles de entrar y permear en nuestros corazones, porque no estamos preparados, porque no estamos listos para la guerra. Y nosotros debemos estar listos cada mañana. Cuando oramos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a discernir las cosas, de tal manera que guarde nuestro corazón del día malo, del día de la tribulación, del día que el enemigo se quiera levantar contra nosotros. Pero acá hay una palabra y el Señor nos dice que realmente Él no permitirá que pasemos una tentación en la cual Él no nos vaya a sacar. Si Él permite que nuestras vidas sean tentadas, Él mismo nos va a mostrar la salida, y de esta manera podríamos resistir. La palabra de Dios también nos menciona que nosotros debemos resistir a la tentación y el diablo huirá. Entonces, esto lo vemos en un contexto de la idolatría. Esto lo vemos en un contexto de complacer o vivir conforme a los parámetros de este mundo. Pero también lo podemos practicar en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, la invitación en esta mañana es a que le demos gracias a Dios si nuestras vidas están firmes, pero que nunca dejemos de humillarnos delante de Dios. Que siempre reconozcamos que hay un león rugiente que está buscando nuestras vidas para devorarnos, para hacernos caer, porque su objetivo es hurtar, matar y destruir. Pero que también entendamos que la palabra de Dios nos edifica en todo sentido, aún dándonos ejemplo de los errores que otros en el pasado han cometido. Y eso para nosotros debe ser de gran ayuda y de gran baluarte para no cometer los mismos errores. Uno de los mayores problemas que podía tener Israel era el desagradecimiento, y esto se expresaba en la facilidad con la que ellos olvidaban lo que Dios había hecho y levantaban ídolos. Y muchas veces nosotros somos máquinas de ídolos. Es muy fácil orarle a Dios por algo en específico y olvidar a Dios y idolatrizar a esta cosa o a esta persona que nos haya dado. Un ejemplo: oramos por un esposo y el Señor pone un hombre, una mujer, y nos encantamos tanto con esta persona que ahora olvidamos a Dios, como también pasa con un trabajo, pasa con un hijo. Entonces
y en otras circunstancias de la vida. Es muy importante siempre nosotros mantener corazones agradecidos y siempre mantenernos humillados delante de la presencia de Dios, de tal manera que si estamos firmes, permanezcamos firmes, y si permanecemos firmes, que prevalezcamos hasta el momento en que Él vuelva o Él nos llame a su presencia. Señor, gracias por este día, por tu presencia en medio de nosotros, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a examinarnos y evaluar nuestras vidas espirituales. Padre, si hemos corrido fuera de ti en autosuficiencia, ayúdanos a venir delante tuyo, postrarnos y entregarte todo y reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro más preciado tesoro. Gracias te damos por este día, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a meditar en todos los versículos, Señor, aun los que no hemos estudiado, los que no hemos leído, y que seas tú, Señor, ministrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú no nos permitirás pasar tentaciones más grandes de las cuales tú nos vayas a dar la salida. Te bendecimos, bendito Dios, en este día. Nos quedamos en tu presencia y es en tu nombre, Jesús, que te hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.